Nos encontramos en el cementerio de Paterna, pues uno de los que serán el lugar de la memoria principales en el ámbito no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda España. Este era el sitio donde enterraban a todas las personas fusiladas en el llamado Paredón de España. Era una combinación perfecta, una máquina de matar, enterrar y hacer desaparecer a más de 2.000 personas. Los fusilados eran fundamentalmente concejales, militares, maestros, gente de la cultura. Digamos que hay discusión, entre 30 y 50 o 60 mujeres se supone que fueron fusiladas y enterradas aquí. Fundamentalmente lo que les atribuían era ser portadores de la idea. Aquí hay muchos concejales, aquí hay muchos diputados, hay políticos, simples afiliados a partidos progresistas y de izquierdas. Esa era la razón fundamental. La jabalina es un caso, un exponente de cómo se maltrataba a la mujer de una forma específica. La jabalina fue una persona que le atribuyeron una serie de asesinatos que no pudo haber cometido porque está claro que estaba en el hospital. Cuando la cogieron, estaba embarazada. Y cuando dio a luz al bebé, lo regalaron y a ella un día o dos después la fusilaron sin contemplaciones. Está enterrada aquí, incluso es visible dónde está. La familia, por lo que se ve, pudo enterrarla con cierta dignidad, y aquí está. Lo que llaman la fosa de la cultura, pues está Dolores Arnal, una mujer que en principio estaba comprometida con los valores republicanos de alguna manera, enseñaba lo que era la costura y de alguna manera, por haber hecho aquella labor, también fue condenada a muerte y fusilada, y estos días seguramente habrán sacado sus restos. Las viudas obviamente vivieron con angustia aquellas semanas o aquellos meses. Entonces había algunas que se enteraban justo antes y esas podían venir aquí a Paterna, por lo menos a decentar un poco los cadáveres, porque claro, ellas, digamos, lo primero era que rendir un poco tributo, que el enterrado, la víctima, estuviera con la máxima dignidad posible. Pero la gran mayoría, por desgracia, se enteraban ya después, 1 o 2 días después, que iban a hacer la visita de siempre y lo que les entregaban era un fardo con lo que había dejado la víctima. Entonces ahí empezaba una nueva etapa que precisamente por ser mujeres, iba a ser muy dura, muy especial, porque el problema de las mujeres de aquella época era que cuando te mataban al marido, caía todo. El marido era la columna vertebral de esa familia. Y hay que hablar de aquellas mujeres que se quedaban al cargo de 2, 3 o más chiquillos, que no podían ni siquiera mostrar su dolor, les prohibieron a muchas llevar luto y que de vez en cuando tenían la visita de la falange o de los vencedores para exigirles dinero. Aquella generación sufrió un acoso, una exclusión, palo y mala vida, en comparación con otros que también les habían matado a su padre, pero a su madre le daban un kiosco o un estanco, a ellos les pagaban los estudios. En época franquista, el cementerio de Paterna fue una de las experiencias de resistencia pasiva al franquismo, precisamente protagonizado por aquellas viudas. Aquí los enterraban, pero a las familias les prohibieron incluso poner la palabra fusilado. Los azulejos de aquella época que aún quedan, solamente pone que la persona fulano de tal falleció. El 1 de noviembre venía una procesión a este lugar que estamos ahora para rendir homenaje a los caídos por Dios y por España que están en esta explanada.
Entonces, al pasar por delante de aquellas viudas, se dieron cuenta que ese día no los disolvían. Y poco a poco, año a año, el 1 de noviembre, en Paterna, fueron viniendo más viudas, más niños, y en silencio por lo menos rendían un homenaje que no se atrevían a reprimir. Por eso nosotros venimos, tanto los 14 de abril, por la cuestión de las ideas, como el 1 de noviembre, en homenaje a aquellas viudas. Precisamente aquí en Paterna, en 2005, fue una de las primeras exhumaciones, que no se pareció en nada a lo que se está practicando hoy, que era la de un guerrillero, el Manco de la Pesquera, que estaba enterrado a nombre de otra persona en el nicho 475. Y fue toda una experiencia. Llevamos los restos a su pueblo, a la Pesquera, y allí hubo pues un acto que no lo olvidarán ya nunca. Había viejos del lugar que decían que aquello era lo más grande que habían visto desde que Indalecio Prieto visitó la zona en los tiempos de la República. Volvimos en 2011, 2012, con el caso del padre de Pepica Celda. Esa fue realmente la primera exhumación totalmente científica, muy convulsa, porque entonces ya gobernaba el PP en Paterna y fue un episodio duro, de lucha, pero aquella exhumación fue fruto del tesón de Pepica Celda, otra mujer sola, ella y su hermana, pues que llevaban 60 años queriendo rescatar a su padre de la fosa donde ella sabía que siempre había estado. Pepica Celda es un ejemplo importantísimo del tema. Ella se empeñaba, incluso a nuestras propias dudas, porque le decíamos, Pepica, si no es como tú dices, vamos a tener un problema gordo, porque si sale mal esta exhumación, aquí ya no exhuma ni Dios. Tenía razón. Su padre estaba, como ella decía, el primero, arriba, y con una botellita donde las viudas, escribieron sus nombres en un papelito con un mensaje a través del tiempo. ¿Qué querían decir aquellas viudas con aquel acto? Sacadlos de aquí y me lo traéis cuando podéis. Que la mujer, aparte de ser fusilada o no, en Paterna, pues ha tenido una intervención importante, igual que en el resto de España. Es decir, aquí quien ha mantenido la llama son esas viudas, aquellos niños que ya son mayores, tienen 90 años, y gracias a ellos pues se ha podido cerrar ahora ya miles de heridas. Entonces, Paterna tiene esa enorme importancia. Nosotros lo que reclamamos como memorialistas es que tanto el Paredón de España como el cementerio de Paterna sean declarados primeros lugares de la memoria, no solo de la Comunidad Valenciana, sino en España, porque este fue el segundo escenario donde más personas fueron fusiladas en la posguerra. Aquí se estuvo fusilando durante 20 años. Es un lugar donde reside la memoria de toda España. Es más, aquí estamos en uno de los pocos lugares donde están las dos memorias. No estamos hablando de sectarismos, sino de justicia. Que esas mujeres han tenido, sobre todo desde el inicio de la democracia, la transición, el apoyo primero de los primeros alcaldes democráticos. Paterna es un ejemplo. Bernardino Jiménez, él fue el primero que fue sensible a la petición de un grupo de familias para hacer el primer monumento a los fusilados, que en aquella época era todo un atrevimiento. A Bernardino Jiménez le costó que le quemaran el coche, y a otros alcaldes. Entonces aquí también hay 3 monumentos que hablan un poco de las distintas etapas por las que se ha pasado. Pero es muy importante entender que esto de la memoria, esto de las exhumaciones y del apoyo a aquellas familias es como una carrera de relevo, nos lo vamos pasando de unos a otros.
pedimos desde el principio, cuando Paco Borrell compró los terrenos militares, que en el sitio donde los fusilaron, en el Paredón, haya un memorial donde sí que estén ya de una vez los 2.238 nombres. Tener un sitio con un nombre escrito, fíjate qué simple, donde poder dejar un día una flor, que es algo normal en toda España, que las familias pueden hacer con total normalidad. El Paredón de España merece un tratamiento digno. Por tanto, como Grupo de la Memoria, nosotros seguimos reivindicando ese tratamiento especial porque estamos ante un legado memorialista de primer orden para toda España.